Muy buenas noches. Bueno, eh, estoy en este momento grabando y buenos días. Bueno, vamos a empezar. Bueno, este tema se ha iniciado sobre razones trigonométricas de ángulos compuestos, ¿no? Las propiedades son muchas, como ustedes observan, tienen ya sus fichas, cada uno de ustedes, y vamos a ir desarrollando algunos ejercicios para familiarizarnos con las propiedades. Bien, vamos a empezar entonces con el primer ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a ver el primer ejercicio de esta ficha que, si ustedes lo ubican, sería aquí, en lo que sería entretenimiento en clase. ¿Sí? Vamos a reforzar lo que ya se ha venido explicando, ¿no? Sobre problemas de ángulos compuestos. Bien, entonces pasemos a la resolución del primer problema. Así que tenemos aquí el primer problema, donde me piden simplificar m, ¿no? A partir de la expresión voy a relacionarlo con algunas de las propiedades de ángulos compuestos. A ver, observo aquí en el denominador seno de alfa más beta. Esa expresión corresponde a la primera propiedad, ¿correcto? Estamos hablando de esta de aquí, ¿no? Esta propiedad. Así que aplicaremos el desarrollo de seno de alfa más beta. Entonces vamos a poner resolución. Espero que ustedes puedan observar, se pueda ver claramente lo que se hará. A ver, entonces tenemos aquí m va a ser igual, seno de alfa más beta, según el desarrollo, sería pues seno de alfa por coseno de beta, ¿sí? Más seno de beta, que sería el segundo, por el coseno del primero. Y eso está dividido entre coseno de alfa por coseno de beta. De manera que eso lo puedo distribuir, ¿correcto? Vamos a distribuirlo aquí, cada uno de ellos, entre coseno de alfa por coseno de beta, y por aquí también coseno de alfa por coseno de beta. Bien, menos, completando lo que falta, sería tangente de alfa. Bien, ¿qué podemos observar aquí? Algo se va a simplificar, ¿verdad? A ver, ¿qué se puede simplificar? Aquí en el primer término, coseno con coseno. Coseno de beta, coseno de beta. Bien, en el segundo término, aquí sería coseno de alfa, coseno de alfa. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué nos está quedando? A ver, ¿qué nos está quedando? Nos está quedando que m es igual a ¿qué? Seno entre coseno. Seno entre coseno sería tangente del ángulo alfa, más seno de beta entre coseno de beta. Otra vez, tangente, pero esta vez del ángulo beta, menos tangente de alfa. ¿Qué podemos observar? ¿Quién se elimina? Tangente de alfa con menos tangente de alfa. Finalmente, me está quedando que m va a ser igual a tangente de beta. Bien, ese sería
el primer problema. Listo. Si gustan, se puede hacer una pausa para que anote el desarrollo. En todo caso, este video se va a poner en la carpeta de Cubicol para que ustedes lo vuelvan a revisar. Listo. Pasemos entonces al segundo problema. Vayamos al segundo problema. A ver, tenemos lo siguiente. Borramos esto, borramos y todo esto vamos borrando. Por lo tanto, se va. Bien, vamos al segundo problema. A ver, buscando el segundo problema, tenemos por aquí. Aquí está. Tomemos el segundo problema. Vamos a seleccionar. Aquí tenemos esta expresión y lo llevamos. Listo. Ahí vamos. Bien. Observemos. Me piden calcular el valor de E y la expresión es tangente 17 más tangente 28 más el producto de esas tangentes. Bien, obviamente esto me está llevando a la tercera propiedad, ¿verdad? Tercera propiedad, o sea, aplicaremos la propiedad de la tangente, tangente del ángulo compuesto. A ver, eh, debo observar también que el ángulo 17 y el ángulo 28, si lo sumo, es 45 grados, ¿sí o no? Muy bien, entonces voy a trabajar con la tangente de 45, ¿verdad? Tangente de 40, y tangente de 45 es 17, ¿no? Tangente de 17 más 28. Listo. A ver, apliquemos la propiedad que sería suma de tangente, tangente de 17 más tangente de 28, tangente de 28, dividido entre 1, si acá es más, acá pondré menos, ¿verdad? Miren aquí la propiedad, la tercera, y colocaremos el producto de tangente. Ahí está. Producto de tangente. Tangente de 17 por tangente de 28. Bien. Vamos entonces colocando el valor como 17 más 28 es 45 grados. Estamos hablando de tangente de 45 que es igual a 1. Entonces 1 es igual a tangente de 17 más tangente de 28 sobre 1 menos tangente de 17 por tangente de 28. Bien, este denominador va a pasar a multiplicar a 1 y cuando multiplica a 1 queda como está, ¿verdad? Entonces sería 1 menos tangente de 17 por tangente de 28 grados. Y eso es igual, ¿qué me queda? La suma de tangente. Tangente de 17 más tangente de 28. Ahí está. Bien, ya veo que está apareciendo los términos del problema, ¿verdad? De la expresión E. A ver, observe que E es la suma de tangente más el producto de tangente. Acá tengo la suma.
Y este producto menos tangente 17 más por tangente 28, al pasar al otro lado me va a quedar así, ¿ah? 1 es igual, suma de tangente, tangente de 17 más tangente de 28, ¿no? Este menos tangente del producto pasa como más tangente de 17 por tangente de 28. Ahí está. Esta expresión que ustedes ven aquí, todo esto, es ¿quién? Nada menos que E. Por lo tanto, E es igual ¿a quién? A 1. Bien, problema número 2. Gustan puede hacer una pausa o, como ustedes ven, eh, pueden revisarlo luego en su carpeta de cubículo. Listo. Ese sería el problema 2. Pasemos al problema número 3. Vamos entonces al problema número 3 y borramos esto. ¿Sí? Borramos y tenemos problema número 3. Vamos en busca del problema número 3. A ver, por aquí. Ahí está. Vamos por aquí y colocamos el problema número 3. Listo. Ahí está. Me piden calcular el producto de seno por coseno. Seno por coseno en términos de m. A partir de la condición coseno de 45, ¿no? Coseno de 45 menos tita igual a m. Muy bien, vamos entonces a aplicar ¿qué propiedad? Obsérvese la 2, ¿no? Propiedad 2, ahí está, la propiedad del coseno. Entonces vamos a aplicar a coseno de 45 menos. ¿Cuál es el desarrollo? Bien, coseno de tita, coseno de 45 menos tita. Ah, sería pues el penúltimo, ¿no? Coseno de la diferencia. A ver, resolución. Vamos con la resolución. Resolución. Vamos a tratar de hacer un poquito más grande los números para que se pueda notar. A ver, el desarrollo de coseno, ¿no? De la diferencia, ¿no? Sería igual. A ver, coseno de quién? Del primero por coseno del segundo. Si acá es menos, cambia de signo a más, ¿no? Es coseno, coseno y luego seno, seno. Sería seno del primero, o sea, 45 por seno del segundo, seno de tita. Ahí está. Y todo eso debe ser igual a ¿quién? A m. Ahí está. Bien, ¿a qué es igual coseno de 45? ¿No? Coseno de 45, a ver, ¿a qué es igual coseno de 45 y a qué es igual seno de 45? Vamos a reemplazar sus valores. Listo. A ver, coseno de 45, pues es raíz de 2 sobre 2, que multiplica coseno de tita, más seno de 45 también es raíz de 2 sobre 2, pero que multiplica a seno de tita, y eso es igual a m, ¿sí? Igual a m. Bien, puedo aquí extraer raíz de 2 sobre 2, o sea, factorizamos, y quedaría adentro coseno más seno, o que es lo mismo decir seno de tita más coseno de tita. Y todo eso es igual a m. Bien, despejamos acá el seno de tita más coseno de tita, y este 2 pasa a multiplicar a m, y la raíz de 2 pasa a dividir. Listo. ¿Qué conviene a continuación? Bueno, si a mí me están pidiendo el seno de tita por el coseno de tita, aquí debo elevar al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado al primero y al segundo mismo. Entonces elevamos al cuadrado aquí
primer miembro al cuadrado y también al cuadrado el segundo miembro. Listo, vamos a desarrollar. A ver, seno más coseno al cuadrado. Sería cuadrado del primero, seno al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, o sea, seno por coseno, más coseno del segundo al cuadrado, ¿verdad? Listo. ¿Eso es igual a qué? A ver, 2 al cuadrado sería 4, m al cuadrado, m cuadrado. Sobre raíz de 2 al cuadrado sería 2. Bien, seguimos por aquí. ¿Qué se puede simplificar? Seno del cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita es 1, ¿verdad? ¿No? Entonces, tenemos aquí 1, estos dos es 1. Ese 1, ¿no?, va a pasar a restar, ¿no? Pero acá nos faltó simplificar. A ver, vamos simplificando. Mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Bien, seguimos. A ver, acá tenemos 2m cuadrado, ¿sí? Y este 1 va a pasar a restar. Listo. Luego tenemos 2 seno de tita por coseno de tita. Finalmente, el 2 que multiplica pasa a dividir. Y quedándome seno de tita por coseno de tita es igual a 2m al cuadrado menos 1, todo sobre el factor 2. Y esa sería la respuesta. Listo. Pueden hacer una pausa si es que necesitan copiar o simplemente ya ustedes lo revisan en el video. Bien, ese sería el problema 3. Listo. Seno de tita por coseno de tita, resultado 2m cuadrado menos 1 sobre 2. Pasemos ahora al problema número 4. Este problema ya tiene cierta complicación, pero igual vamos a trabajar. A ver, busquemos entonces el problema siguiente, ¿eh? Problema número 4, ¿verdad? Problema número 4. Muy bien, vamos por aquí, borrando todavía algunas cositas. Listo, vamos al problema número 4. Buscamos el problema 4, a ver. Por acá parece que está arriba, ahí está. Bien, vamos a copiar. Vamos a copiar y tenemos el problema 4. A ver, aquí me piden calcular el máximo valor de E. E sería una expresión o una función, ¿verdad? Es una expresión o función. Y como me piden el máximo valor, aquí debo considerar una propiedad que justamente me refiera sobre el máximo, el mínimo y el máximo valor. Y esa propiedad lo vamos a buscar en nuestra hoja guía. A ver, la hoja guía es esta, ¿ya? Voy a tomar la propiedad que se va a usar en su momento. Vamos a usar esta propiedad que estoy grabando en este momento y lo voy a colocar aquí. Esta es la propiedad que voy a tomar para el problema. Listo. Bien, antes de aplicar esta propiedad, vamos a trabajar E. A ver, trabajemos la expresión E. ¿Qué tenemos aquí? Resolución. A ver, vamos con la resolución. Ajá. Sería lo siguiente. A ver, E es igual
vamos a ponerlo por acá, es igual a 2 raíz de 2, ¿no? 2 raíz de 2 seno del ángulo compuesto. Entonces voy a poner paréntesis para hacer su desarrollo, ¿no? Sería seno del primero, vamos, seno del primero, según la propiedad 1, ¿verdad? Seno coseno, más seno coseno. Seno del primero por coseno del segundo, más seno del segundo por coseno del primero. Eso es lo que voy a aplicar. Sería seno del primero, que es x, por coseno del segundo, 45 grados, ¿sí? ¿Qué más? Más sería seno del segundo, que sería 45 grados, ¿no? Por coseno del primero, o sea, x. Ahí está. Ese sería el desarrollo de seno de x más 45. Bien, vamos con lo que sigue. Menos, a ver, sería 5, ¿sí? Por coseno de x más 37. Entonces voy a poner paréntesis y coseno de x más 37. Aplicamos la segunda, ¿verdad? Segunda propiedad, estamos aquí. Vamos a aplicar, a ver, coseno de x más 37 sería coseno del primero, coseno de x, por coseno del segundo, sería 37 grados, ¿sí? Es coseno, coseno. Ojo, si acá es más, como vemos aquí en la propiedad, si es más, entonces cambiamos el signo, ¿verdad? Por menos. Acá sería menos y sería luego seno del primero por seno del segundo. Ahí está. Listo. Vamos entonces a reemplazar sus valores. A ver, ¿qué nos está quedando? Es igual. A ver, 2 raíz de 2 lo dejamos ahí, paréntesis. A ver, coseno de 45 sería raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Que multiplica a seno de x. Más, a ver, seno de 45, otra vez, raíz de 2 sobre 2, que multiplica a coseno de x. Ahí vamos. Menos, a ver, sería 5, ¿sí? Que multiplica, a ver, coseno, coseno de 37, vamos a estar reemplazando el valor de coseno de 37 y también reemplazaremos el valor de seno de 37. Seguimos, tenemos aquí coseno de 37 sería 4 quintos, pero que multiplica a coseno de x, menos. Vamos con seno de 37 sería 3 quintos, pero que multiplica a seno de x. Listo. Ajá, bien, vamos entonces multiplicando, ¿no? A ver, cuando multiplique 2 raíz de 2 por raíz de 2, ¿no? Sería 2 por 2, ¿no? 2 por 2, 4, entre 2 serían 2. Entonces sale aquí 2 seno de x. Otra vez, multiplicamos 2 raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, va a quedar otro 2, ¿verdad? Sería 2 coseno de x. Listo. Eh, Menos, a ver, creo que de una vez podemos también ya simplificar. Este 5 se va a ir con estos 5 que están dividiendo a cada término. Por lo tanto, ¿qué es lo que me está quedando? Me está quedando, mira, este menos sería menos 4 coseno de x. Mira, menos 4 coseno de x. Ahí está. Ahora, menos por menos te da más, ¿no? ¿Más qué? 3 seno de x. 3 seno de x. Ahí estamos. Listo. Seguimos.
A ver, ¿alguien se puede simplificar? Vamos a juntar aquí los senos de x. Acá tenemos seno, o sea, 2 senos de x con 3 senos de x. Al sumar, ¿qué me está quedando? A ver, es igual, 2 más 3 sería 5 seno de x. Listo. Luego estaremos sumando el 2 coseno de x con menos 4 coseno de x, ¿no? Y eso, ¿a qué es igual? Menos, ¿sí? Sería menos 2, a ver, menos 2 coseno de x. Listo. Bien, entonces estamos llegando hasta aquí, en esta expresión, y tenemos ese resultado, ¿no? Bien, eh, a ver, verificamos si todo... Ah, nos está faltando un término, miren, señores. A ver, nos está faltando esta expresión, a ver, esta expresión que no habíamos, a ver, se nos está escapando, miren, ¿sí? Faltó ahí añadir menos 10 coseno de x. Entonces vamos a añadir ahí, faltó añadir menos 10 coseno de x. Acá también menos 10 coseno de x. Por aquí también menos 10 coseno de x. Y por lo tanto, ya no es menos 2 coseno de x. Mira, sería menos 2 coseno de x con menos 10 coseno de x sería menos 12. Ahora sí. Ajá. Ahora sí. Listo. Vamos por acá entonces. Ya tengo la expresión. Y como ustedes observan, fíjense en esta propiedad. La propiedad nos dice que la función x de la forma a seno de x más b coseno de x, ¿sí? Para todo x que pertenece a los reales, va a variar desde una cantidad mínima a una cantidad máxima, aplicando esa expresión. Entonces, a ver, vamos a relacionar esto con la expresión que se ha obtenido. Observo y puedo identificar que A, en este caso, sería 5 y B sería menos 12. Entonces voy a ponerlo así para que, a ver, lo veas mejor. E es igual a 5 seno de X. Ese menos lo voy a poner así. Más, y entre paréntesis voy a poner menos 12 por coseno de X. Ahora sí, entonces puedo identificar que él sería A y él sería B. Listo. Muy bien, entonces E viene a ser la función, ¿correcto? Entonces E es la función que debe estar comprendido entre un mínimo y un máximo valor. En el lado izquierdo sería menos raíz cuadrada de a al cuadrado más b cuadrado, pero aquí es 5. O sea, sería acá, a ver, sería 5 al cuadrado, ¿sí? Más b al cuadrado, o sea, menos, a ver, un momentito, ya está. Eh, Menos 12 al cuadrado. Listo. Por el lado derecho, acá sería más raíz cuadrada, ¿no? 5 al cuadrado más b, que es menos 12 elevado. Muy bien, a ver, vamos yendo por este lado. Entonces, E es
¿no? Mayor o igual que quién. A ver, 5 al cuadrado es 25. Menos 2 al cuadrado sería 144. 144, 144 más 25, ¿qué me da? 169. Entonces acá tengo menos raíz de 169 y por el otro lado, aquí tendría menor o igual más raíz del mismo, sería 169. Pero raíz de 169 es 13, ¿verdad? 13 por 13. Por lo tanto, aquí sería menos 13 y en el otro lado sería más 13. ¿Ve? Entonces, E oscila entre un mínimo y un máximo. Como el problema me están pidiendo el máximo valor de E, entonces, por lo tanto, E va a tener que ser igual a 13, positivo. Y esa sería la respuesta. ¿Bien? Listo. Eh, vamos al problema siguiente, problema 5. ¿Ya? Pueden hacer una pausa. Si necesitan copiar, copienlo o luego estarán revisando el video. Vamos con el siguiente. El siguiente. A ver, vamos con el siguiente. Ramos un ratito. Vamos por aquí. Ahora sí, buscamos el siguiente problema. Sería la 5, ¿no? La 5. Ya, vamos al problema 5. Tenemos aquí el problema 5. Pasamos al problema 5 y vamos a pegar. Listo. Bien, reducir P. A ver, P es igual a tangente de alfa más beta menos el cociente del producto secante de alfa por seno de beta con coseno de alfa más beta. A ver, aquí tenemos lo siguiente. Este tangente de alfa más beta lo puedo expresar como tangentes seno sobre coseno, ¿sí o no? Sabemos por propiedad de identidades trigonométricas, por cociente, ¿no? Entonces vamos a la resolución y tenemos aquí el primer término, ¿ya? Diremos que P va a ser igual, en vez de poner tangente de alfa más beta, voy a poner seno de alfa más beta sobre coseno de alfa más beta. Listo. Bien. ¿Qué más? Seguimos. Eh, esto es menos. A ver, el segundo término es secante. Secante de alfa por seno de beta sobre coseno de alfa más beta. Bien, es dos fracciones que son homogéneas porque tienen el mismo denominador y podemos ponerlo de esta forma, ¿no? Un mismo denominador sería coseno de alfa más beta en el denominador. ¿Y qué pasa con los numeradores? Se van a operar, ¿no? A ver, seno de alfa más beta, ¿no? ¿A qué es igual? Bueno, hay un desarrollo, ¿verdad? Hay un desarrollo, muy bien. Entonces voy a ponerlo así, a ver, seno, todavía no lo voy a desarrollar, lo voy a dejar indicado, ¿sí? Menos, secante es la inversa del coseno, es 1 sobre coseno.
Entonces, eso lo voy a colocar así. 1/coseno de alfa. Listo. Ah, pero multiplicado por el seno de beta. Seno de beta. Entonces acá es por seno de beta. Muy bien. Entonces, este coseno de alfa va a multiplicar a quién? A seno de alfa más beta. ¿Sí? Por coseno de alfa. ¿Correcto? Bien. ¿Qué me está quedando? Menos seno de beta y todo sobre coseno de alfa. Pero este coseno de alfa, por producto extremo medio, va a multiplicar a coseno de alfa más beta. Por lo tanto, esto me va a quedar dividido entre coseno de alfa por coseno de alfa más beta. Ahí está. Bien, hasta aquí estamos y alguna observación. Observen. A ver, podemos continuar. Vamos a continuar por aquí. A ver, continuamos por acá. Pi, ¿a qué es igual? Desarrollamos seno de alfa más beta, ¿no? ¿Cómo se desarrolla eso? Propiedad número uno, ¿verdad? Sería seno, coseno más seno, coseno, ¿no? Sería acá seno del primero, o sea, seno de alfa, ¿por quién? Coseno del segundo, más seno del segundo por coseno del primero, o sea, coseno de alfa. Todo esto está multiplicado por coseno de alfa. ¿Bien? Menos seno de beta. Seno de beta. Dividido entre el coseno de alfa que multiplica al coseno de alfa más beta. A ver, ¿qué vamos a obtener luego? Vamos a ir multiplicando coseno de alfa a cada uno de estos, ¿no? A ver, P es el primer término por coseno de alfa, sería así, ¿no? Seno de alfa, coseno de beta por coseno de alfa. Ese sería el primer término. El siguiente sería más, a ver, seno de beta, coseno de alfa por coseno de alfa. Entonces sería seno de beta, coseno de alfa por coseno de alfa sería coseno al cuadrado de alfa, menos seno de beta. Todo sobre el denominador coseno de alfa por coseno de alfa más beta. Bien, ¿qué más? A ver, en el numerador voy a factorizar el seno de beta de los dos últimos términos, o sea, acá y acá. Esos dos términos. ¿Cómo me queda? A ver, me va a quedar así, ¿ah? P, bien. Esto lo coloco igual, sería seno de alfa, coseno de beta, coseno de alfa. Aquí sacamos seno de beta. Voy a poner acá más seno de beta. Si saco seno de beta al primero, me queda coseno cuadrado de alfa. Sacando seno de beta, sería menos 1. Ahí está. Dividido
entre coseno de alfa por coseno de alfa más beta. Listo. A ver, ¿a qué es igual coseno cuadrado de alfa menos 1? Sabemos que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, sabemos que eso es 1, ¿verdad? Entonces, de esa expresión, a ver, lo voy a poner por aquí, ¿ah? Yo sé que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es 1, ¿sí? Pero voy a provocar el coseno cuadrado de alfa menos 1. Entonces, coseno cuadrado de alfa lo dejo ahí. Este 1 pasa a restar y por lo tanto, este seno cuadrado que pasa al segundo miembro pasa con negativo, ¿sí o no? Sería menos seno cuadrado de alfa. ¿Qué quiere decir? Que este paréntesis, este factor coseno cuadrado de alfa menos 1 es menos seno de alfa. ¿Correcto? Entonces, la expresión me queda así, ¿ah? P es igual. A ver, tengo seno de alfa, coseno de beta, ¿sí? Coseno de alfa y, ojo, eh, seno de coseno cuadrado menos 1, pero ese es menos seno cuadrado de alfa. Entonces, ese menos le va a cambiar el signo al término, ya no va a ser más, sino va a ser menos. Sería seno de beta por un seno cuadrado de alfa. Listo. Seno cuadrado de alfa. Finalmente, hay que dividirlo entre coseno de alfa por coseno de alfa más beta. A ver, aquí en el numerador puedo observar que puedo factorizar seno de alfa. ¿Sí? Podemos factorizar seno de alfa en el primer término y del seno cuadrado de alfa puedo factorizar un seno cuadrado de alfa. Eso lo vamos a factorizar. Entonces, ¿qué tenemos? Ya estamos llegando a la solución. A ver, sacamos el seno de alfa, abro paréntesis, porque voy a factorizar seno de alfa, y dentro me quedaría en el primer término coseno de beta por coseno de alfa, ¿sí? Coseno de beta por coseno de alfa, ¿sí? Menos, acá saco un seno cuadrado, me va a quedar un seno de beta por un seno de alfa. Listo. Todo sobre coseno de alfa por coseno de alfa más beta. Muy bien, ¿qué me doy cuenta? A ver, el desarrollo, mira, coseno de beta por coseno de alfa menos seno, acá me faltó poner el ángulo. ¿Cuál es el ángulo aquí? Beta, ¿no? Beta. Listo. Seno de beta por seno de alfa. Ese no es el, por supuesto. Entonces, por lo tanto, aquí se va a cancelar todo este paquete con coseno de alfa más beta. ¿Sí? ¿Y qué me queda? Finalmente me está quedando P igual seno de alfa entre coseno de alfa. Y eso sería tangente. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Tangente de alfa. Bien, es un poquito larguito, pero eh, vamos reconociendo las propiedades y vamos eh, ganando experiencia. Muy bien, vamos con el último problema, ¿ya? Último problema. Pasemos al problema 6. Vamos a borrar esto y pasemos al problema 6. A ver, borramos.
Problema 6. A ver, listo. A ver, busquemos el problema 6. Por eso estamos terminando esta parte. Y a ver, por aquí, problema 6. Listo. Ahí está. A ver, me piden el valor de x a partir de ese gráfico, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. A ver, observe, ¿no? Observe. Eh, este ángulo agudo lo voy a llamar tita, ¿correcto? Muy bien. Y este ángulo que estoy señalando del triángulo que estoy sombreando en este momento, ¿sí? ¿Sí o no? Es un ángulo exterior que debe valer la suma de alfa y tita. Entonces vamos a poner el ángulo aquí es alfa más tita. Listo. A ver, vamos a poner los vértices acá. A, B, C y los puntos D y E para identificar los triángulos. ¿Ya? Muy bien. A continuación, voy a trabajar en el siguiente triángulo. Atento, voy a trabajar en el triángulo ABD. Entonces, resolución, a ver, en el triángulo rectángulo ABD, ¿sí? ¿Qué puedo observar? Hay un ángulo alfa más tita, un ángulo agudo alfa más tita, ¿correcto? ¿Qué tal si aplico tangente de ese ángulo? Vamos a ver qué resulta. Tangente de alfa más tita, ¿correcto? Ahora, esto según la propiedad 3, aquí, ¿no? El desarrollo sería suma de tangentes, o sea, tangente del primero más tangente del segundo, se divide entre quién, entre 1. Si acá es más, acá será menos. Producto de tangente. Tangente del primero, tangente del segundo. Ahí está. Esa sería la expresión. Bien, entonces ahora observe en el gráfico quién es la tangente de alfa más tita. ¿Sí? Observe en el gráfico triángulo ABD, tangente de alfa más tita es cateto opuesto, que sería X, ¿no? Entre cateto adyacente, que sería 1 más 4. Por lo tanto, la tangente sería acá X dividido entre cateto adyacente 1 más 4, 5. Listo. Vamos con la tangente de alfa más tangente de beta. A ver, ¿quién es tangente de alfa en este triangulito? Mira, lo voy a churar. Aquí está. En ese triangulito, la tangente es cateto opuesto, que es 1, entre cateto adyacente, que es X. La tangente de alfa sería 1 sobre X. Más, ¿quién es tangente de beta? A ver, ¿quién es? Ah, error. Error, señores. Este es el segundo ángulo, es tita. Así que aquí es tita y acá también es tita. Disculpen. Gracias. Ahora sí. ¿Quién es tangente de tita? Observe el triángulo grande. En el triángulo ABC, tita. Cateto opuesto sería X. Cateto adyacente sería 1 más 4 más 5. ¿Sí o no? Por lo tanto, tangente de tita sería X sobre cateto adyacente, 1 más 4 más 5 sería 10. Eso es el numerador. Vamos al denominador, sería 1 menos,
producto de tangente, o sea, 1 sobre x por x sobre 10. Bien, ya puedo simplificar aquí, puedo simplificar x. A ver, ¿qué me está quedando? Me está quedando, a ver, x sobre 5 va a ser igual. A ver, el numerador, 1 sobre x más x sobre 10. A ver, denominador sería 10x, ¿sí? El producto, x por 10 sería 10x. Luego sería producto en aspa, ¿no? 10 por 1, 10 más x por x, más x cuadrado. Ese es el numerador. Pasemos al denominador. Sería 1 menos 1 sobre 10. A ver, por aquí lo voy a hacer. 1 menos un décimo. ¿Eso qué es igual? 10 por 1 menos 1, o sea, 9, dividido entre 10. Muy bien, entonces me queda aquí entre 9 décimos. 9 décimos. Bien, aplicaremos productos extremos, productos medios, sanguchito, ¿no? Seguimos, x sobre 5 es, a ver, 10 que multiplica a 10 más x cuadrado, sería 10 paréntesis 10 más x cuadrado. Denominador, producto medios, sería 9 que multiplica a 10x, ¿correcto? ¿Quién se va? A ver, este 10 y este 10 que están multiplicando, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? A ver, el 9x que está dividiendo pasa a multiplicar a x y tendríamos un 9x al cuadrado, ¿sí? Igual, este 5 que está en el denominador pasa a multiplicar a 10 por x cuadrado. Entonces sería 5 por 10 sería 50 más 5 por x cuadrado sería 5x cuadrado. Bien, este 5x cuadrado pasa a restar a 9x cuadrado y me queda 4x cuadrado igual a 50. ¿Correcto? Muy bien, vamos a continuar por aquí. A ver, por este ladito. Entonces, este 4 que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que x cuadrado sería 50, ¿sí? Sobre 4. Muy bien. ¿Qué pasa con el exponente 2? Va a ser la raíz, ¿no?, de esa fracción. Entonces, vamos a ponerlo así, raíz. ¿Ya? Bien. Raíz del numerador sería raíz de 50. Pero raíz de 50 es lo mismo decir raíz de 25 por 2. 25 tiene raíz, sería raíz de 25, que es 5, y 2, que no tiene raíz exacta, lo dejamos como raíz de 2. Entonces, raíz de 50 es 5 raíz de 2. Ese es en el numerador. En el denominador, raíz de 4 es simplemente 2. Por lo tanto, esa sería la respuesta. ¿Sí? La respuesta. Bien. Bien, alumnos, hemos avanzado hasta aquí. Se les va a entregar la segunda ficha si no lo han recibido, y lo que se puede hacer en el tiempo que queda es trabajar en grupo resolviendo los problemas de la segunda ficha, ¿correcto? Eso sería todo y ahí lo dejamos. Muchas gracias. Nos estamos viendo.